Buenas a todos. Me acaban de traer el pedido con las semillas que voy a utilizar este año para la temporada de cría, así que si queréis vamos a ir sacándolas de la caja y os voy comentando un poquito qué semillas voy a utilizar este año y por qué motivo utilizo unas y no utilizo otras. Bueno, hoy vamos a hablar de alimentación para nuestros pájaros y voy a aprovechar que me ha llegado el pedido con las distintas semillas que voy a utilizar para la temporada de cría. Seguramente al final de la temporada, según cómo vaya la cosa, tengamos que comprar uno más, pero bueno, en principio para trabajar con estas cantidades os voy a comentar un poquito cuáles son las semillas que utilizo y por qué motivo utilizo unas y no otras. El tema de la alimentación es cierto que si utilizamos, por ejemplo, pienso, no es necesario trabajar con todo este tipo de productos, podemos dar el pienso a los pájaros y punto, pero yo, por ejemplo, que sigo trabajando con semillas, a mí me gusta jugar un poquito con las propiedades de cada una de las semillas que utilizo. Para la dieta básica de mis pájaros, es decir, para la mixtura básica, los pájaros tienen durante la cría la mixtura, aparte tienen la pasta de cría, el gris. Bueno, pues para la mixtura básica normalmente no me complico mucho la vida, o bien utilizo una mixtura comercial. Normalmente procuro buscar mixturas que tengan un porcentaje muy alto de alpiste para mis canarios, incluso más del 80%, o incluso temporadas dar únicamente alpiste solo, y el resto de semillas con las que voy jugando sí que me resulta interesante o aportarlas en pequeña cantidad a la mixtura o añadirlas a la pasta de cría. La pasta de cría, aunque es con lo que yo posteriormente alimento a mis pichones, se alimentan los reproductores y se alimentan los pichones, la pasta de cría creo que, aunque compremos una pasta de cría de muy alta calidad, aunque la tengamos muy bien complementada, sí que es cierto que yo la veo casi como si fuera una ensalada, es decir, le podemos añadir cualquier cosa que le pueda dar un poquito de interés a la propia pasta. Imaginaos que un criador compra una pasta de cría completa, que ya, bueno, pues viene que si protectores hepáticos, que si tiene proteína, que si tiene probióticos. Bueno, en principio, con eso los pichones pueden desarrollar perfectamente. No habría necesidad de meterle más cosas, ni de meterle semillas, ni de meterle nada. Sin embargo, a mí siempre me gusta añadir a las pastas una cierta cantidad de distintas semillas, sobre todo para jugar con que los pájaros les resulte más apetecible, porque no solo hay que dar una alimentación de calidad, sino lo que hay que hacer es que los pájaros se coman esa alimentación. Entonces, si metemos semillas que los pájaros les dé mucha más apetencia por la pasta, les dé ese interés, esa golosina, pues vamos a facilitar también que los pichones se alimenten. Entonces, un poco muchas de estas semillas juegan ese papel. Por ejemplo, ahora hablamos del negrillo, por ejemplo, vamos a hablar de la avena pelada, que tienen ese interés porque a los pájaros les gusta mucho, tienen mucha apetencia y picotean mucho de ella. Y con las pastas, como digo, aunque tengamos una pasta balanceada, equilibrada, sí que es cierto que las semillas pueden suponer un añadido más. Yo siempre lo veo como si fuera una ensalada, es decir, pues un día yo soy muy amigo de cuando me apetece cenar y no me apetece cenar mucha cantidad, pues muchas veces me hago una ensalada y es que realmente una ensalada puede ser también una cena de un plato solo, es decir, una ensalada le puedes añadir, yo que sé, aceitunas, o un día le añades pasta, otro día le añades arroz, otro día le añades tomate, es decir, en una ensalada prácticamente cabe de todo, ¿no? Pues en las pastas de cría me gusta también añadir las semillas con ese objetivo. Entonces vamos a hablar de algunas de las que vamos a utilizar este año. Vamos a empezar, por ejemplo, con mismamente esta que estáis viendo aquí. Esto no es perilla, esto es semilla de mijo. Que por ejemplo estáis viendo aquí la semilla de mijo rojo y la semilla del mijo blanco. El mijo es una semilla que tradicionalmente siempre se ha utilizado en la alimentación de los pájaros exóticos. Es decir, tenías un periquito, le dabas una mixtura de exótico, que típicamente era mijo con otra semilla, y tenías un canario y le dabas una mixtura de alpiste, que típicamente era alpiste y otra semilla. Básicamente, como digo, se utilizaba sobre todo en exóticos, pero el mijo no deja de ser una semilla con mucho carbohidrato, una semilla muy ligera, en la que podemos basar la alimentación de nuestros pájaros, es decir, la podemos aprovechar. Yo en el caso, por ejemplo, que tengo los diamantes de mandarines, la utilizo también para ellos, pero la podemos aprovechar perfectamente para los canarios. Es una semilla, digamos que no tiene exactamente las mismas propiedades del alpiste, pero se puede considerar como una semilla base, el alpiste y el mijo. Entonces, por ejemplo, me gusta añadir cierta cantidad de mijo, por ejemplo, a las pastas, que la pueden aprovechar también los canarios. Es decir, con el mijo lo primero que tenemos que quitarnos la idea es de que sea una semilla que es solo apta para exóticos, ¿no? Sobre todo es interesante por los carbohidratos, también tiene un nivel de microminerales importante y la podemos aprovechar perfectamente para los canarios. Igual que, por ejemplo, el alpiste, que tradicionalmente las mixturas para exóticos que se venden en tiendas y supermercados nunca tienen alpiste, o tienen alpiste en muy poquita cantidad.
los criadores profesionales de exóticos, muchos te dirán que utilizan alpiste. Yo, por ejemplo, con los diamantes mandarines he trabajado me he hecho mis mixturas con un 50% de alpiste y realmente es una semilla muy, muy utilizada en este tipo de pájaros. Es decir, nos tenemos que quitar la idea, como digo, del supermercado de que el alpiste es para los canarios y el mijo para los exóticos, ¿no? Realmente el canario puede comer alpiste y mijo y los exóticos pueden comer alpiste y mijo. Entonces el mijo la utilizo. Diferencias, por ejemplo, aquí que estáis viendo, en mijo tenemos varias semillas. Si compras la mixtura de exóticos vas a ver bolitas que son como blancas, bolitas rojas, también otras bolitas más amarillentas. Yo, por ejemplo, este año las que voy a utilizar es mijo blanco y el mijo rojo. En principio las diferencias no son muchas. En principio el mijo blanco es un pelín más ligero, pero el mijo rojo también. Normalmente el mijo rojo se utiliza más como complemento. La mayoría de las veces la base es el mijo blanco y luego se utiliza también mijo rojo. La podemos utilizar perfectamente. Entonces yo tanto el mijo blanco como el mijo rojo, los utilizo también para añadírselo a la pasta de cría o bien para añadir a la fórmula de la mixtura. Sobre todo para exóticos, pero también lo utilizo en los propios canarios. Vamos a ver otra por aquí. Al igual que hemos hablado de las diferencias que había entre el mijo blanco y el mijo rojo, que el mijo no es simplemente un alimento para exóticos, pues también tenemos que hablar de las diferencias que hay entre la linaza roja o linaza marrón, que es la tradicional que nos vamos a encontrar, y la linaza amarilla, que es esta que no es tan habitual ver. Primeramente esta bolsa está envasada al vacío, por eso la veis un aspecto mucho más compacto que esta. La linaza roja tradicionalmente es una semilla oleaginosa, tiene mucho nivel de grasa y los criadores les gusta mucho, sobre todo de cara a la muda. De cara a la muda nos interesa que los pájaros tengan un buen plumaje y para el buen plumaje necesitan grasa y la grasa de la linaza es una grasa muy interesante para ellos. Por eso hay muchos criadores que utilizan la linaza durante el periodo de muda, sobre todo criadores, por ejemplo, de factor rojo, que también le interesa que los pájaros se engrasen adecuadamente, porque ya hemos hablado en algún vídeo que la alimentación de la grasa también va a influir en la pigmentación roja del pájaro, con lo cual la linaza en general, sobre todo, como digo, la más utilizada es la roja, se utiliza en pequeño porcentaje en muchos de estos aviarios. Sobre todo en la muda, también en la cría. Y yo, por ejemplo, sí que me gusta añadirlo un poquito a las pastas de cría. En la muda sí que le añado prácticamente a todos los pájaros, pero en las pastas de cría. Normalmente, como digo, yo trabajamos con la linaza roja, que es la más habitual. Otra opción es la amarilla. Diferencias que nos vamos a encontrar aquí, primeramente de precio, normalmente nos vamos a encontrar con la amarilla bastante más barata que la roja. Eso muchos los criadores lo interpretan como que la roja es la de más calidad porque es más cara, y la amarilla es de peor calidad porque es más barata, pero en cuanto a propiedades no hay tanta diferencia entre ellas. Sí que se habla muchas veces de que la linaza amarilla tiene un sabor un poquito más fuerte, se nota un poquito más también, y entonces en principio puede resultar más apetecible para los pájaros la linaza roja que la amarilla, pero bueno, las dos van a tener, como digo, propiedades muy parecidas y yo las utilizo las dos en este caso también como complemento para los pájaros. Esta semilla sí que es interesante que la veáis porque os parecerá, en cuanto a forma, os parecerá la perilla tradicionalmente, pero la perilla tradicionalmente es blanca. Esto es perilla marrón. Con la perilla ya sabéis que está habiendo ahora mucho problema por el hecho de que la perilla era la semilla proteica por excelencia de los criadores. Para muchos criadores es la mejor semilla que existe. Pero con todo esto de la subida de precios, pues todas las semillas han subido, pero lo de la perilla ha sido exagerado. Es decir, si normalmente un kilo de perilla lo podíamos encontrar en 4 euros, 5 euros, que era un precio normal, y así era prácticamente la semilla más cara que le dábamos a los pájaros, siempre era la perilla, pero es que ahora, por todo el tema que hemos hablado también en algún vídeo, los precios han subido, incluso ha habido muchos criadores que tienen dificultad por conseguirla. Hemos visto que, bueno, pues ha subido de precio prácticamente en muchos lados, más de 50%, incluso se ha podido duplicar. La que normalmente se comercializa muy habitualmente es la perilla blanca, no esta que es la perilla marrón. La perilla blanca tiene una ventaja comparado con el resto de semillas proteicas. La perilla blanca siempre se ha dicho que es una semilla que no daña el hígado. Es cierto que es una semilla que tiene mucha grasa, puede llegar a tener más de 40% de grasa, que es una cantidad brutal. Tiene también mucha proteína, normalmente más de un 20%, y era, digamos, la semilla preferente por la mayoría de criadores. De hecho, hay muchos criadores que la mixtura que hacen es alpiste y perilla, punto.
Y con eso, con esa mixtura tan simple, podemos tener a los pájaros muy bien alimentados. La perilla blanca, como digo, siempre ha sido la más famosa, aparte que los pájaros tienen mucha apetencia por ella, la comen mucho, pero también es cierto que ahora tenemos unos precios desorbitados. Yo siempre utilizo perilla blanca en mis pájaros, me gusta en cierta cantidad, pero la perilla marrón normalmente se habla poco de ella y es una opción más que tenemos para los pájaros. Diferencias entre la perilla blanca y la perilla marrón. Hay mucho debate con esto, porque si investigamos un poco por internet, la mayoría de webs donde compramos semillas no nos lo dejan muy claro. Siempre se suele decir que la perilla blanca para empezar suele ser más cara que la perilla marrón. La diferencia de precio a día de hoy es bastante alta. Y siempre suele decir que la perilla blanca es más digestiva para los pájaros y aporta, digamos, más salud a ellos. Es menos dañina en ese sentido. También se decía muy habitualmente que la perilla marrón, lo que ocurría con ella es que se procesaba, es decir, la perilla marrón le quitaban la grasa, con lo cual aumentaba la cantidad de proteínas que tenía. De todas maneras, la realidad no es del todo así, porque es que la perilla marrón también vamos a notar unos porcentajes de grasa muy altos. Entonces, no la considero que sea la perilla marrón un sustitutivo de la perilla blanca, porque no lo es. Pero sí que es cierto que la podemos considerar como una semilla más para añadir a los pájaros. Y muchas veces cuando vemos simplemente es de otro tipo de perilla que podemos aprovechar. Normalmente hay muchos criadores que no la conocen, que solo conocen la perilla blanca, pero sí que podemos aprovechar las virtudes de la perilla marrón. Sí que es cierto que yo también opino que la perilla blanca es mejor o más práctica para utilizar a los pájaros que la perilla marrón, pero eso no quiere decir que la perilla marrón sea mala, ni que no la podamos utilizar para los pájaros, como muchos criadores afirman. La podemos aprovechar, de hecho, tiene muchas ventajas en comparación con otras semillas oleaginosas, incluso la marrón. El lado, digamos, bueno que tiene ahora la perilla marrón, por el hecho de que muchos criadores han empezado a utilizarla y no la habían utilizado hasta ahora, porque tiene unos precios bastante más asequibles que la perilla blanca, con lo cual hay criadores que han empezado a meter un cierto porcentaje de perilla marrón y quitando un poquito de perilla blanca para hacer las mixturas o los añadidos a la pasta un poquito más asequibles. Es una opción que nos podemos plantear, la perilla marrón. También tenemos que hablar de, por ejemplo, para mí la semilla por excelencia para añadir a las pastas por apetencia es el negrillo. La semilla del negrillo para mí es la mejor, o sea, si queremos añadir una sola semilla a las pastas de cría, por hacerla más apetitosa para los pájaros, desde luego la que utilizaría es el negrillo, ¿vale? Ni siquiera sin necesidad de germinar ni nada, simplemente poniendo un poquito de negrillo, 50-100 gramos a 1 kilo de pasta de cría, lo que vamos a ver es que los pájaros tienen más apetencia por ella y van a picotear más. El negrillo para mí es fundamental en las pastas y lo suelo utilizar siempre. Otra semilla también muy importante, la avena. La avena es otra semilla que los pájaros la devoran, se la comen muy bien, pero sí que es cierto que tiene también mala fama. La avena pelada, muchos dicen que es una semilla que tiene mucha grasa y los pájaros engordan. Esto es cierto a mitad, es decir, sí que es cierto que es una semilla que los pájaros la comen, los pájaros aumentan mucho de peso, los pájaros se pueden engrasar mucho tomando la semilla, pero no porque tengan mucha grasa, de hecho es una semilla bastante ligera, bastante baja en grasa, sino porque tiene muchos hidratos de carbono. Y esos hidratos de carbono luego el pájaro, si no los quema, los puede transformar en grasa. Por eso el pájaro engorda, pero no engorda porque la semilla sea muy grasa, sino porque tiene muchos hidratos de carbono que luego se transforman en grasa. La avena pelada también tiene mala fama en el sentido de que al ser una semilla que viene pelada, sí que es cierto que tenemos que ser un poquito más escrupulosos con dónde la compramos y si tenemos digamos el paquete y todo cerrado, porque se pueden depositar también toxinas en este tipo de semillas. Es una semilla que está más expuesta al exterior en ese sentido, con lo cual tenemos que tener también cuidado en ese aspecto. Si la compramos, yo normalmente me gusta la mayoría de semillas, pero sobre todo la avena, comprarla en paquetes lo más pequeños posible para gastarlo, digamos, más o menos rápido. Casi prefiero comprar, en vez de un saco grande, comprar pequeñas cantidades de semilla de avena pelada e irlas utilizando. Si podemos incluso comprar de kilo en kilo o de 500 gramos en 500 gramos, casi mejor. Siempre se ha dicho también que la avena pelada no era una buena semilla para utilizarla durante el invierno los pájaros, sino más bien durante el verano, porque era una semilla que se hablaba siempre de que era una semilla muy refrescante. Entonces, como semilla refrescante y semilla ligera, pues era una semilla más apta para la muda que para el invierno. Sin embargo, por ejemplo, para intentar engordar a los pájaros y rematarlos en invierno antes de que empiece la cría, la avena es una de las semillas que mejor va para ello. Como digo, no por el nivel de grasa, sino por los hidratos de carbono. La podemos utilizar en buena cantidad las pastas y, de hecho,
tanto negrillo como avena es de las semillas que mejor se comen los pájaros, sin duda alguna, y que mejoran la apetencia de las pastas de cría. Y luego ya para rematar el vídeo, utilizo también el cañamón. El cañamón es una semilla muy utilizada durante la cría, se habla mucho de que es una de las semillas que aportan más celo, también es cierto que es de las semillas que tienen más vitamina E, una semilla también proteica. El cañamón yo normalmente suelo comprar cañamones pequeños. En los canarios yo creo que existe cañamón grande y cañamón pequeño. En los canarios con el cañamón pequeño van perfectamente. Es una semilla también dura, los pichones pequeños les va costando. Es de las semillas que más tarde empiezan a consumir porque es mucho más dura de romper la cáscara, por ejemplo, del cañamón que la del alpiste, pero una semilla que le aporta muchos elementos. Entonces, estas semillas que hemos estado viendo, pues son las semillas que voy a utilizar, que añado en distintos porcentajes a la pasta, no con la idea de que me aporten más alimentos a los pichones, que en teoría con la pasta ya deberían estar cubiertas sus necesidades, sino con la idea de que digamos que los pichones tengan los pájaros, sobre todo reproductores, tengan ese aliciente para que alimenten más a los pájaros. Entonces espero que os haya gustado este vídeo. Hemos hablado de algunas semillas que podéis utilizar, hay muchas, tenemos, yo qué sé, si miráis en cualquier tienda que venda semillas de este tipo, vais a encontrar de lechuga, de achicoria, dormidera, muchísimas. La semilla, por ejemplo, del cardo mariano, que se utiliza mucho, la semilla famosa del foniopadi, que se habla de que previene la coccidiosis, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas semillas que podemos utilizar con los pájaros y que podemos jugar un poquito con ellas, aprovechando sus virtudes, para intentar dar una alimentación de calidad y para intentar también hacer que los pájaros tengan más apetencia por la alimentación. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.